No sabría decir con exactitud cuándo fue la primera vez que lo vi. Tal vez porque en aquel momento su presencia no parecía algo extraordinario. Las calles de este barrio siempre han tenido un pulso silencioso antes del amanecer, un latido que solo conocen quienes por una razón u otra están despiertos cuando el resto del mundo duerme. Pero poco a poco me di cuenta de que había algo diferente, un detalle que se repetía con una puntualidad inquietante y al mismo tiempo reconfortante. Era una madrugada fría de finales de otoño. El cielo todavía conservaba esa oscuridad azulada que precede a los primeros destellos del día, y la humedad de la noche se aferraba al suelo como si no quisiera dejarlo. Me había despertado sin motivo aparente. No era el sonido de un coche ni el ruido de algún vecino. Simplemente mis ojos se habían abierto antes de lo previsto. Caminé hacia la ventana buscando distraerme con las luces lejanas y el silencio profundo que envolvía la calle. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie, inclinado levemente hacia adelante, barría la acera con movimientos pausados, como si cada pasada de la escoba tuviera un propósito más grande que el de apartar hojas y polvo. No se limitaba al tramo frente a su casa, avanzaba unos metros más allá hasta cubrir una buena parte de la calle. El sonido de las cerdas rozando el asfalto se mezclaba con el murmullo lejano del viento. No llevaba auriculares, no miraba el teléfono, no parecía estar en otro sitio más que ahí en ese instante, concentrado en la tarea. No era un hombre joven. La postura de su espalda ligeramente encorvada y el ritmo tranquilo de sus movimientos hablaban de muchos amaneceres vistos y muchas estaciones atravesadas. Llevaba un pantalón de tela oscura, una camisa cerrada hasta el cuello, y sobre ella un suéter grueso que parecía tejido a mano. Sus manos grandes y firmes sujetaban el mango de la escoba con una seguridad serena como si aquel gesto fuera parte de él. Esa primera vez lo observé durante unos minutos, hasta que el frío de la ventana me obligó a apartarme. No pensé demasiado en ello. Sin embargo, los días siguientes la escena se repitió. A las 5 en punto de la mañana, cuando el resto de las casas seguían sumidas en la penumbra, y los relojes despertadores aún no habían comenzado su desfile de alarmas. Él estaba allí. Siempre el mismo compás, pasos cortos, barridos lentos, una mirada ocasional hacia el suelo para asegurarse de que no quedara nada. Comencé a esperarlo. No de forma consciente al principio, pero notaba que si despertaba antes de tiempo me acercaba a la ventana casi sin pensarlo, buscando esa figura bajo la luz amarillenta de las farolas. No era solo verlo. Era sentir que de alguna manera su presencia marcaba el inicio del día antes de que el sol lo hiciera. Me intrigaba. ¿Qué podía llevar a alguien a levantarse cada madrugada sin importar el frío o la lluvia para barrer una calle que ni siquiera le pertenecía? Los demás vecinos parecían aceptarlo como parte del paisaje. Algún saludo breve, un gesto con la mano, pero nada más. Nadie parecía hacerse las mismas preguntas que yo. Una mañana, el impulso pudo más que la prudencia. Salí de casa. El aire era cortante y mis pasos resonaban en la acera vacía. Él estaba a unos metros recogiendo con cuidado un pequeño montón de hojas que el viento había empujado hacia la entrada de un portal. «Buenos días», dije dudando si mi voz rompería un equilibrio que no entendía del todo. Él levantó la mirada. Tenía unos ojos grises claros pero tranquilos que contrastaban con el tono cálido de su piel. Sonrió de una forma breve contenida. «Buenos días», respondió con una voz grave y pausada. Me quedé allí sin saber muy bien cómo continuar. Sentía que cualquier pregunta podía sonar torpe o invasiva. «Siempre lo veo desde mi ventana», me atreví a decir. «¿Usted? Siempre está aquí a esta hora». Él asintió como si aquello no fuera novedad alguna. «La calle despierta más tranquila cuando está limpia», contestó, y volvió a barrer retomando su cadencia como si ya me hubiera dicho todo lo que necesitaba saber. No insistí. Me quedé observándolo unos segundos más, hasta que el frío me llevó de nuevo al interior de mi casa. Aquella breve conversación no me dio las respuestas que buscaba, pero sí me dejó una certeza. Había una historia detrás de ese hábito. Una historia que él guardaba con la misma discreción con la que movía su escoba en la penumbra de la madrugada. Con el paso de las semanas, comencé a notar más cosas. No se limitaba a barrer.
A veces se agachaba para retirar una rama caída, recogía un papel arrugado y lo guardaba en un pequeño saco que llevaba al hombro, o sacudía suavemente el polvo acumulado en los bordes de los escalones de las casas. Una madrugada lo vi detenerse para ayudar a un gato callejero a salir de debajo de un coche. Otra recogió una carta que el viento había llevado hasta el medio de la calle y la colocó con cuidado sobre el buzón correspondiente. No era un trabajo. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento. Había en él una paciencia distinta, como si cada pequeño gesto formara parte de algo más grande, algo que no se veía pero que se sentía. Y yo, sin darme cuenta, había comenzado a buscar en sus movimientos una respuesta que aún no podía formular. Con el tiempo mi mirada dejó de enfocarse solo en la figura que barría y comenzó a explorar lo que lo rodeaba. El silencio de esa hora tenía una textura particular distinta a cualquier otra. No era el silencio forzado de una tarde tranquila ni el silencio tenso de la noche. Era un silencio vivo que parecía respirar con cada brisa. Y dentro de ese silencio, él se movía como parte del paisaje, como si llevara años siendo un hilo invisible que mantenía unida la rutina del barrio. Algunas madrugadas me levantaba antes solo para verlo. No porque esperara que hiciera algo distinto, sino porque había encontrado en esa imagen algo que me calmaba. Tal vez era la constancia. En un mundo donde todo parece cambiar demasiado rápido, donde las cosas se desgastan antes de que podamos acostumbrarnos a ellas, él estaba ahí, igual inmutable como un faro al que uno siempre puede mirar para orientarse. Comencé a notar que tenía un recorrido casi idéntico cada día. Salía de su casa, que estaba en la esquina, y empezaba a barrer hacia la derecha. Primero la acera frente a su puerta, luego el tramo de la panadería, que a esas horas estaba cerrada y con las persianas bajas, y más adelante la entrada del pequeño taller mecánico. No se detenía mucho en un solo punto, pero tampoco dejaba nada a medias. Era como si conociera cada grieta, cada hueco de la calle, y supiera exactamente cuánta atención darle. Había algo hipnótico en verlo trabajar. Las farolas proyectaban su sombra larga sobre el asfalto, y el ritmo de sus movimientos combinados con el murmullo de las hojas arrastrándose, creaba una música silenciosa. A veces, una ráfaga de viento interrumpía su labor, empujando de nuevo lo que ya había limpiado, y él simplemente sonreía como si aceptara que el mundo tiene derecho a desordenarse de vez en cuando. Un día la lluvia llegó antes que él. Me desperté con el golpeteo suave de las gotas en los cristales, y pensé que quizá esa mañana no saldría. Sin embargo, al mirar por la ventana, lo vi envuelto en un impermeable oscuro con la capucha cubriéndole la cabeza. La escoba se veía pesada y húmeda, pero él seguía apartando hojas que la lluvia pegaba al suelo. No había apuro, no había molestia en su gesto. La lluvia parecía formar parte de su día, no un obstáculo. Esa imagen me hizo pensar en lo que significa realmente estar comprometido con algo. Porque cualquiera puede hacer un esfuerzo cuando las condiciones son favorables, pero hacerlo incluso cuando el clima, el cuerpo o el ánimo no acompañan. Eso es distinto. Ahí hay una voluntad que no se aprende de la noche a la mañana. En una de esas madrugadas decidí acercarme otra vez. No llevaba un motivo concreto, pero sentía que quería oír su voz de nuevo. Caminé hasta donde estaba y me quedé de pie a un par de metros esperando a que notara mi presencia. «Está lloviendo desde anoche», le dije, más como una forma de iniciar conversación que como una observación útil. Sí, respondió sin dejar de barrer. «La calle huele diferente cuando llueve tanto». Respiré hondo y efectivamente había un olor a tierra mojada, a hojas deshechas y a un frescor que limpiaba los pulmones. «¿No cree que la lluvia lo ensuciará todo otra vez?», pregunté con un tono que buscaba entenderlo. Se detuvo un momento, apoyó la escoba contra su hombro y me miró. «Claro que lo hará, pero ahora está limpio. Y eso es suficiente para mí». Esa frase me acompañó todo el día. La repetí en mi cabeza mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras me preparaba para dormir. Ahora está limpio y eso es suficiente para mí. Era simple, pero cargada de algo que no supe nombrar en ese momento. Quizá paciencia. Quizá aceptación. Con los días comencé a verle pequeños gestos que iban más allá de barrer.
A veces recogía las bolsas de basura que algún vecino dejaba fuera de hora y las acomodaba en un rincón para que no se abrieran. O limpiaba con la mano el agua estancada en la entrada de un local para que no se formara hielo en invierno. Incluso lo vi una madrugada especialmente fría dejar un pedazo de pan envuelto en papel junto a la caja donde dormía un gato. Nadie le pedía esas cosas. Nadie se lo agradecía tampoco, al menos no de forma visible. Y me preguntaba si para él eso importaba. Parecía que no. Su relación con la calle era como la de alguien que cuida un jardín, aunque nadie lo visite solo porque sabe que las flores necesitan crecer. A medida que pasaban las semanas, yo también empecé a sentir que esa calle era un poco más mía, aunque no hubiera hecho nada para merecerlo. Como si su cuidado silencioso me hubiera incluido sin pedirme permiso en una comunidad invisible. Me descubrí recogiendo un papel del suelo en pleno mediodía, o apartando una rama caída cuando volvía del trabajo, pensando que él lo habría hecho si hubiera estado allí. Y entonces un amanecer distinto llegó. Esa mañana el aire estaba más frío de lo habitual, y una neblina espesa cubría la calle. Me acerqué a la ventana y lo busqué con la vista. No estaba. Esperé mirando el reloj convencido de que aparecería unos minutos más tarde, pero no lo hizo. La acera estaba vacía y el silencio, en lugar de ser un abrazo, me pareció un hueco. No sé cuánto tiempo me quedé allí observando un lugar que normalmente estaría lleno de su presencia. Sentí que algo en mi propia rutina se había roto. La ausencia de esa mañana no fue algo que pudiera pasar desapercibido. El vacío que dejó no estaba solo en la acera. Se sentía en el aire, en el sonido distinto que tenía la calle, sin el roce constante de la escoba. No había ese murmullo grave que parecía despertar las piedras, ni la figura erguida bajo la luz tenue de las farolas. Me quedé más tiempo de lo habitual junto a la ventana, como si esperarlo un poco más pudiera cambiar el resultado. Pero el reloj avanzó el cielo, empezó a aclararse y no apareció. Bajé a la calle con una excusa torpe. Dije que necesitaba pan, aunque la panadería aún no había abierto, y recorrí el tramo que él solía barrer. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que el viento había traído durante la noche. Un par de bolsas de basura caídas de sus contenedores se agitaban lentamente. La calle se sentía más fría, más lejana, como si hubiera retrocedido a un estado anterior a su cuidado. Volví a casa con una inquietud que no supe explicar. Pensé que quizá había tenido una noche difícil o que el frío le había hecho quedarse en cama. Pero al día siguiente y al siguiente, la historia se repitió. La calle amanecía sin él. Pasaron 5 días antes de que lo viera de nuevo. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 5, me acerqué a la ventana sin muchas expectativas. Y allí estaba. Un poco más lento que de costumbre, envuelto en un abrigo más grueso, pero con la misma escoba en la mano. El corazón me dio un salto, como si hubiera visto regresar a un amigo que no sabía cuánto necesitaba. Salí casi sin pensarlo. El aire helado me golpeó la cara y avancé hacia él. «Buenos días», dije, y en mi voz se notó la mezcla de alivio y curiosidad. «Buenos días», respondió. Y sonrió, pero esa vez su sonrisa estaba cansada. No lo vi durante varios días. Se encogió de hombros. «No todos los amaneceres son iguales para uno», dijo sin dejar de barrer. «A veces el cuerpo te recuerda que eres de carne». No quise insistir. Había algo en su forma de decirlo que cerraba la conversación. Pero mientras lo observaba me di cuenta de que sus manos, aunque firmes, se movían con menos fuerza. Cada tanto se detenía un segundo antes de continuar, como si necesitara recuperar el aliento. Ese día barrimos juntos. Yo tomé una escoba vieja que estaba apoyada junto a la puerta del taller mecánico y me puse a su lado. No hablamos mucho. Apenas algún comentario sobre las hojas que el viento amontonaba, o sobre una rama caída que costaba mover. Pero en ese silencio compartido había un entendimiento, una especie de pacto que no necesitaba palabras. Al terminar me agradeció con un leve gesto de cabeza. «La calle despierta mejor así», dijo mirando el tramo limpio que quedaba detrás. A partir de entonces comencé a salir más seguido para acompañarlo. No siempre hablábamos, pero cada vez que lo hacíamos, sus palabras parecían tener un peso que iba más allá de lo que decía.
Me contaba pequeñas cosas que esa acera la habían reparado hace 20 años y aún aguantaba bien que el banco de la esquina había sido pintado por un grupo de niños del barrio que en invierno las hojas secas se pegaban al suelo como si tuvieran miedo de volar. Un día, mientras recogía unas piedras pequeñas que se habían acumulado cerca del desagüe, me dijo algo que me dejó pensando mucho tiempo. Cuando era joven, yo no entendía esto de barrer. Pensaba que la calle era responsabilidad de otros. Luego me di cuenta de que si uno espera siempre a que otro lo haga, las cosas se pudren antes de tiempo. Esa frase quedó en mi cabeza como un eco. No hablaba solo de barrer. Hablaba de cuidar de hacerse cargo de lo que está cerca, de no esperar que las soluciones vengan de un lugar lejano. Con el paso de los días empecé a verlo no solo como el hombre que barría la calle, sino como un guardián silencioso de algo mucho más grande, la sensación de pertenencia. Su rutina era un recordatorio de que el cuidado, por pequeño que parezca, deja huellas profundas. Una madrugada, mientras el cielo empezaba a teñirse de un gris suave, le pregunté si no se cansaba de hacerlo siempre. Me miró y sin dejar de mover la escoba dijo: «Uno se cansa de muchas cosas, pero nunca de lo que le da sentido al día». Su respuesta me atravesó como una verdad que había estado ahí todo el tiempo y que yo no había sabido ver. Aquella mañana terminé de barrer mi parte y me quedé unos segundos mirando la calle limpia. Sentí que algo dentro de mí también se había despejado, como si ese gesto físico hubiera removido un polvo invisible que se acumula sin que uno lo note. El invierno llegó con una fuerza que parecía distinta a la de otros años. No era solo el frío, sino una sensación de que el aire pesaba más y el amanecer tardaba en llegar. Las calles, cubiertas de una fina capa de escarcha, reflejaban la luz de las farolas como si estuvieran hechas de cristal. Yo seguía despertando temprano, a veces por costumbre, otras por esa necesidad silenciosa de ver si él estaba ahí. Y siempre lo estaba. Incluso en esas madrugadas en las que el viento cortaba la piel, él salía enfundado en varias capas de ropa con un gorro de lana que le cubría las orejas y la bufanda subida hasta la nariz. La escoba parecía un bastón que lo sostenía tanto como él sostenía a la escoba. Comencé a notar que su respiración era más pesada. Entre barrida y barrida a veces se quedaba quieto unos segundos mirando hacia el suelo, como si contara mentalmente antes de dar el siguiente paso. Me preocupaba, pero al mismo tiempo había en él una obstinación que no permitía cuestionamientos. Una mañana especialmente fría decidí llevarle un café caliente. Salí de casa con un termo y 2 vasos de cartón, cuidando de no derramarlo mientras cruzaba la calle. Cuando me vio llegar, me recibió con esa media sonrisa suya, discreta pero sincera. «Para las manos y para el cuerpo», le dije tendiéndole el vaso. Lo tomó con cuidado, como si no quisiera que el calor escapara demasiado rápido. «Gracias». Bebió un sorbo y luego me miró. A esta hora cualquier cosa caliente sabe al doble. Nos quedamos de pie cada uno con su vaso, mirando cómo la bruma se disipaba poco a poco. No hablábamos mucho, pero había algo en ese silencio compartido que se sentía más cómodo que cualquier conversación. Ese día, antes de despedirnos, me dijo algo que me dejó pensando el resto de la jornada. La gente cree que barrer es solo quitar lo que sobra, pero no. Barrer también es preparar el espacio para lo que viene. Mientras trabajaba, esa frase me rondaba la mente. No hablaba solo de la calle. Hablaba de la vida, de dejar espacio para lo nuevo, de limpiar las esquinas donde se acumula lo que ya no sirve para que algo distinto pueda llegar. A partir de entonces, comencé a verlo no solo como un vecino con una costumbre extraña, sino como un hombre que, sin proponérselo, me estaba enseñando a mirar la vida de otra manera. Con la llegada de las fiestas, la calle empezó a llenarse de luces y adornos. Algunos vecinos colgaban guirnaldas en los balcones, otros ponían figuras luminosas en las ventanas. Una madrugada lo vi detenerse frente a una casa que había decorado la entrada con pequeños faroles. Se quedó mirándolos un rato, como si algo en esas luces lo transportara lejos. «Bonitos, ¿verdad?», le dije al acercarme. «Bonitos, sí», respondió, pero su voz tenía un matiz distinto, como si estuviera recordando algo que no me decía. No insistí. Aprendí que con él había que dejar que las palabras llegaran solas y que algunas no llegarían nunca. En Nochebuena me desperté un poco más tarde de lo habitual,
pero al asomarme a la ventana lo vi igual barriendo la calle como si ese día no fuera distinto a los demás. Bajé para saludarlo y llevarle una pequeña bolsa con galletas que había horneado. Es un regalo modesto, le dije, pero hecho con cariño. La tomó sorprendido y asintió. Lo importante no es lo que se da, sino que uno piense en darlo, dijo, y luego después de un breve silencio, añadió. Hace años en estas fechas barría con mi hermano. Él se encargaba de un lado de la calle, yo del otro. ¿Desde que se fue? Bueno, ahora la calle es solo mía. No pregunté más. Esa frase tan sencilla estaba cargada de ausencias que no necesitaban explicación. Cuando terminó su recorrido se detuvo junto a mí y dijo, «Gracias por las galletas. Y por estar aquí». Ese estar aquí resonó en mí mucho más que cualquier otra palabra. Comprendí que a veces lo que se necesita no es compañía constante ni grandes gestos, sino simplemente la certeza de que alguien ve lo que haces, que alguien reconoce tu existencia. Los días siguientes, las madrugadas parecían más frías, pero también más luminosas. Había en mí una sensación de conexión de formar parte de algo que, aunque pequeño, tenía un valor enorme. Y fue entonces cuando una mañana, después de semanas de rutina compartida, él se detuvo frente a mí con la escoba en la mano y me dijo, «Mañana quiero mostrarle algo, pero tendrá que venir un poco antes de las 5». No me explicó qué era ni dónde, y yo no pregunté. Solo asentí sintiendo una mezcla de curiosidad y expectación. Esa noche me costó dormir. No era solo intriga, era la sensación de que después de tanto tiempo observándolo y compartiendo esos amaneceres, él estaba abriendo una puerta, una que no cualquiera podía cruzar.